Entonces vamos a ir a la nota de actualidades. La nota de actualidades es muy importante porque están pasando cosas. Descubren papiro antiguo que hace referencia a la última cena. Esto viene de la página web de Acontecer Cristiano del jueves 4 de septiembre del 2014. Los expertos han revelado nuevos detalles sobre un papiro cristiano de 1500 años de antigüedad, que sería del siglo VI después de Cristo, que estaba oculto dentro de una biblioteca de la Universidad de Manchester por más de 100 años, hasta que una investigadora se diera cuenta recientemente de su importancia. El documento se encuentra en la Biblioteca Universitaria John Ryland de la Universidad Manchester, Reino Unido, y ofrece una de las primeras referencias a la última cena del Señor, así como detalles acerca de las prácticas cristianas de los siglos I al siglo VI, ¿no? Comillas, es el documento más antiguo conservado utilizado en la liturgia cristiana de la Eucaristía o de la Santa Cena, que describe la última cena del Señor como un amuleto de protección. Bueno, no creo propiamente, esa es la interpretación que ella le da, pero no lo veo así por la lectura del mismo. Se lee en un comunicado de prensa de la universidad. Escrito en un pedazo reciclado de papiro, el documento fue redescubierto por Roberta Massa, investigadora del Instituto de Investigación John Rylands, cuando se dirigía a revisar los materiales viejos y no publicados en la biblioteca, informó el Daily Mail. Comillas, que todos a los que reinará sobre la tierra teman. O sea, que todos a los que el Señor gobernará sobre la tierra teman. Sabed, naciones y pueblos, que Cristo es nuestro Dios. Se lee en el papiro. Porque Él dijo y llegó a ser. Él mandó y fueron creados. Él puso todo bajo nuestros pies y nos libró de la voluntad de nuestros enemigos. Y continúa diciendo, comillas, nuestro Dios preparó una mesa sagrada en el desierto para el pueblo y le dio maná del nuevo pacto para comer, el cuerpo inmortal del Señor y la sangre que Cristo derramó por nosotros en remisión de pecados, cierro comillas. Massa dijo que el papiro es evidencia de que los cristianos adoptaron la costumbre egipcia de usar amuletos en un esfuerzo para protegerse de cualquier peligro, aunque poco se sabe acerca de la persona que era dueña de este papiro en particular. Comillas, el fabricante del amuleto habría cortado un pedazo de un papiro y escribió en el otro lado, y luego se habría doblado el papiro como un medallón colgante, explicó Massa. Comillas, es doblemente fascinante porque el fabricante sabía claramente la Biblia, solo que cometió muchos errores. Algunas palabras están mal escritas y otras están en orden equivocado. Esto quiere decir que él estaba escribiendo de memoria en lugar de copiarlo, explicó Massa. El hallazgo arroja nueva luz sobre el cristianismo primitivo, ya que el documento se elaboró solo 300 años después de que el emperador romano Constantino se convirtiera a la religión cristiana, explicó Massa. La investigadora dijo que el descubrimiento es muy emocionante, ya que muestra que el conocimiento bíblico estaba muy arraigado en el Egipto del siglo VI después de Cristo de lo que se pensaba previamente. Entonces esto arroja más luces sobre las prácticas cristianas de la iglesia antigua, aunque no estoy de acuerdo con la interpretación que suele dársele al asunto. Bien. Vamos a ir a Deuteronomio 5:7. El orden soberano de Dios para nuestras vidas. Deuteronomio 5:7. Este sermón es delicadito. Este sermón yo lo prediqué una vez en una iglesia y hasta el sol de hoy no me han vuelto a invitar. Entonces por algo dirán. Aquí corro el riesgo también. Dice, predicador que no corre el riesgo cuando predica no es para mí un predicador. Así de fácil. Tiene que correr el riesgo. Dice, porque tiene que predicar en ley y evangelio. Y como decía el célebre predicador norteamericano Dwight Moody, hay del predicador que no ofenda con su predicación, porque no ha predicado la verdad. Evangelio acomodaticio no podemos predicar. Dice, no tendrás dioses extraños delante de mí. Vamos a leerlo todo a viva voz. ¿Cómo es?
No tendrás dioses extraños delante de mí. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias para con nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de respuesta, de bendición. Señor, yo sé que esta palabra también al mismo tiempo nos quita muchas cosas de encima, Señor. Y a veces nos las quita a lo vivo. Pero, Señor, y nos duele. Pero es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Pues, hermanos, el reino de Dios para nuestras vidas implica un orden de valores. Un orden de valores y prioridades nuevo. El orden de Dios para una vida cristiana auténtica. Un orden de valores y ese orden se tiene que cumplir. En primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza del orden soberano de Dios en las epístolas pastorales paulinas. La naturaleza del orden soberano de Dios en las epístolas del apóstol Pablo. Lo primero que tenemos que ver es el porqué de los requisitos paulinos para ser obispo y diácono. Vamos a ver Primera de Timoteo, el capítulo 3. En Primera de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 en adelante, dice: la palabra es fiel. Si alguno desea obispado, oficio de pastor o anciano o presbítero, que es lo mismo, ministerio difícil desea, ¿no? Conviene pues que el obispo sea irreprensible, primero marido de una sola mujer, el matrimonio, vigilante, templado, de afectos mundanos mortificados, quiero decir, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda integridad. ¿No? Los hijos. Y es decir, cuando estamos mirando esto, y cuando miramos, por ejemplo, lo que dice Tito, el capítulo 1, cuando está hablando también de los requisitos para ser anciano de la iglesia del Señor. Versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiera lo que falta y pusieras ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Note, primero marido, primero el matrimonio. Segundo, que tenga hijos fieles que no puedan ser acusados de disolución ni contumaces, ¿no? Y así, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la doctrina en general. Bueno, cuando nosotros vemos el orden de estos requisitos, lo miramos en detalle, y aquí no nos podemos explayar en estos detalles. Ellos nos muestran el orden del reino de Dios en la vida del ministro del Evangelio. Primero tiene que ser su matrimonio. Lo primero, ¿no? Entonces primero Dios, primero el Señor. Primero el Señor. Que sea un convertido, un nacido de nuevo, que sea un hijo de Dios. Entonces su prioridad es primero el Señor. Él es la prioridad. Segundo, nuestro cónyuge. Tercero, nuestros hijos. Por ahí ya en un renglón subsecuente, la iglesia del Señor. Hay que hacer diferencia entre Dios y la iglesia, porque hay quienes creen estúpidamente que primero es la iglesia, porque como yo estoy primero es Dios, entonces primero es la iglesia que mi hogar, que mi matrimonio, que mis hijos, y esto es antibíblico. Antibíblico. Bueno, luego vienen nuestros amigos, nuestra familia en general, además de nuestra familia, y luego el mundo. Y cuando se sale de este orden de prioridades, eso que se salió del orden de prioridades se convierte inmediatamente en nuestro ídolo. Altera toda la fórmula, toda la altera. Y uno se encuentra, la cosa más frecuente es que uno se llega a darse cuenta que se le da prelación a los hijos sobre el matrimonio. Nunca se le da, nunca tal cosa de primero son mis hijos.
Esa es una mentira que viene del diablo. Primero es mi esposo, primero es mi esposa, primero el orden de Dios del matrimonio. Y cuando son primero mis hijos, nuestros hijos se convierten de inmediato en nuestro ídolo. Nunca, nunca el matrimonio es un carretón de segunda. Jamás de los jamases, jamás. Siempre primero va a ser el Señor, luego nuestra esposa, nuestro esposo, luego nuestros hijos. En el debido orden, en el debido orden. Pero el orden de las prioridades se tiene que cumplir. En el orden de Dios, Dios nunca, nunca, nunca estableció una dictadura como autoridad en el matrimonio. Jamás de los jamases. Cuando Dios creó también el Estado, en el orden de Dios no estaba la dictadura. Eso fue por la caída. El hombre, guiado por Satanás, ha deformado la autoridad para convertirla en una dictadura abusiva. Yo nunca puedo olvidar, cuando yo era un niño, los abusos que se cometían en el batallón Galán del Socorro. Nunca lo puedo olvidar. Eso me dejó una huella indeleble, viendo los abusos, que porque era el sargento, era el dueño de los soldados, y se cometían las infamias más infamias. Y dice que eso es autoridad. Eso no es autoridad. Y nosotros los hombres muchas veces trajimos el modelo de autoridad del ejército a la casa. Y atención, señora Fer. No, tenía que, mejor dicho, cumplirse la orden del gran coronel. Firme, mi general. O si no, le pongo las botas en la cara y cosas por el estilo. Eso es una dictadura. Eso no es de Dios. Así de fácil. Y las cosas no funcionan así. Dios nos puso para ser cabeza, que es diferente. Y cuando uno mira la función del cerebro sobre el organismo, uno ve que es un ente protector por excelencia, sabio, que debe tomar las decisiones, bueno, todo lo que sea. Pero Dios no nos puso para hacer una dictadura. Autoridad como dictadura es realmente una falsedad, una mentira del diablo. Eso no viene de Dios. Así que en el matrimonio, primero, uno debe tener en cuenta que lo primero es la amistad en el orden de Dios. Lo primero en el orden de Dios, si miramos el cantar de los cantares, es la amistad. El noviazgo es una profundización de la amistad. Luego viene el matrimonio. El matrimonio debe ser una perpetuación del romance, del noviazgo. Debe conservarse ese espíritu de mi novio, mi novia en general. Eso primero, en primer lugar. Y entonces se debe preservar esa amistad. Amistad, se debe luchar por ella. Esa amistad entre marido y mujer. Preservando esa amistad, ese amor. Preservando ese noviazgo hasta que el Señor lo lleve a su presencia. Estuve viendo el caso de un matrimonio hace unos días en Gran Bretaña o en los Estados Unidos, creo que fue 62 años de matrimonio. 62 duraron. Grandes amantes, amigos, cómo se amaban, era un modelo para todo el mundo. Y sucede que entre la muerte del uno y del otro no hubo sino alrededor de 1 o 2 horas. Se amaron hasta la muerte. Qué amor, qué modelo. Y ese es el orden de Dios. Así que nunca el primero son los hijos. Jamás de los jamases. Lo sentimos. Pero primero es el marido. Primero es la esposa. Y luego sí son nuestros hijos. Cuando alguna de estas cosas, la iglesia, por ejemplo, se convierte en lo primero por encima de mi matrimonio, por encima de mi hogar, la iglesia se convierte en mi ídolo. Altero el orden de Dios. Todo aquello con lo cual yo altero el orden de Dios se convierte inmediatamente en mi ídolo. Y tenemos que entonces mirar la centralidad de nuestras vidas. Vamos a verla allá en Lucas 6:46. Lucas 6:46.
Dice, ¿por qué no me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Vamos a mirar en Lucas 10, 25, 27. Lucas 10, 25, 27. ¿Qué dice Lucas 10, 25, 27? He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Noten que el prójimo no está en posición igual al amor a Dios. Noten ustedes bien esto. No, primero es ¿quién? El Señor. Luego es ¿quién? Nuestro prójimo. Luego es nuestro prójimo. Hay personas que se han suicidado porque se les ha roto un romance. Porque ella era mi todo, o porque él era mi todo. Y se les va al mundo porque él era mi todo. Aún dentro del matrimonio se dan casos de personas, porque yo lo he visto, lo hemos dado cuenta, que mujeres que toda la vida han idolatrado a ese hombre, más que amarlo, es que lo idolatran. Y es que si él se muere, yo me muero. Yo no puedo vivir sin él. ¿Cómo es esto? No es verdad esto. Esta es otra mentira del diablo. Yo no puedo vivir sin el Señor. Pero sin un ser querido, por muy querido que sea, yo sí puedo vivir. Yo sí puedo vivir. Me duele porque es un ser querido. Lo amo, los amo. Y esto derriba cuando el caso de Job y todo, cuando sus hijos perecen en esa adversidad, Job fue derribado. Y eso duele. Pero ojo con esto. No toda forma de dependencia de uno, de dependencia de personas, no es de Dios. Solo que yo tengo que depender, que muchas veces yo lo veía en consejería, que se va a morir, que no sé qué. No, es que sí, ella se muere. No, yo me muero, yo no puedo porque ella es mi adoración, ella es mi ídolo o él es mi ídolo, ¿no? Y es una cosa obsesiva. No es de Dios. Yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. De Él es que dependo. Es más, cuando llegamos a depender muchas veces de un pastor en nuestra vida espiritual, de donde acá yo les tuve que decir hace unos días en la reunión de pastores, qué pena, ustedes no son el Espíritu Santo. Qué pena, ustedes no son el Espíritu Santo. Ustedes no pueden hacer la función del Espíritu Santo. Ustedes lo que son es, y cada uno de nosotros, los ministros del Evangelio, somos siervos, instrumentos. Nosotros no podemos morir, lo importante es que se quede el Espíritu Santo. Y Él es el que redarguye, y es el que cambia vidas, es el que transforma. Pero eso de que si usted se va de aquí de esta iglesia, usted pierde su salvación. O usted pierde la unción. O cosas por el estilo, por favor. Nos estamos convirtiendo en los nuevos papas. Es que lo que dice la bula Unam Sanctam es muy clara. La bula Unam Sanctam de 1208 de Papa Bonifacio VIII. Una sola santa, católica, apostólica y romana en la iglesia de Jesucristo. Y uno solo es el vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, el Papa Romano. Por lo tanto, es absolutamente necesario para toda alma humana estar sometida al Papa Romano para poder ser salva. Y los obispos dependen del Papa Romano. Dice, los obispos dependen del Papa Romano. De tal manera que el obispo hace las funciones del Papa en su respectiva diócesis. Y los presbíteros, los sacerdotes, hacen las veces del obispo en su respectiva parroquia. Eso es lo que dice la norma.
y el sacerdote ha recibido por designio del Papa Romano el sacramento de la ordenación, por medio del cual él administra todos los demás sacramentos, y todo fiel debe estar en comunión con la Iglesia y recibir el beneficio de los sacramentos para recibir la vida eterna. O si no, está fuera. Eso es la norma. Y sucede que en la Iglesia evangélica lo mismo, en razón de que la vida espiritual de una persona depende de mí. No, depende de su comunión directa con el Señor. Eso es lo que depende. Tiene que tener la persona una comunión directa con el Señor. En razón de que, por ejemplo, yo tengo que ser un ejemplo en mi hogar, yo tengo que ser el líder, la cabeza, y aquí lo he procurado ser y ser de testimonio. Para mí sería terrible que mis hijas no me creyeran. Pero nunca puede ser que la vida espiritual de mis hijas dependa de mí. Y ellas tienen que aprender a tener primero un encuentro personal con el Señor. Y lo segundo, una comunión personal con el Señor. Y ellas deben saber buscar la presencia de Dios y crecer espiritualmente. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. Y un instrumento con autoridad. ¿Me entienden? Pero no que tengan que depender de mí. Y que prácticamente si no estoy yo pierde su salvación o cosas por el estilo. Eso no es de Dios. No es de Dios. Como lo enseñó claramente el reformador Martín Lutero en el siglo XVI. Cada creyente es un sacerdote delante de Dios y depende única y exclusivamente de su solo Salvador y Señor. Porque Él es el único que lo ha redimido con su sangre preciosa. Y en esto nosotros creemos. El Señor es único con toda exclusividad. Único con toda exclusividad. No es que fulanito, no, incluso no es que mi filosofía, no es que mi partido, no es que mi ideología es mi ídolo, nada de esto. El primer lugar en nuestra vida lo tiene el Señor, lo debe tener. Nunca puedo olvidar cierta conversación que tuve con cierta señora, madre. Yo le decía, tú estás convirtiendo a Dios en un medio para un fin, pero el fin son tus hijos. Dios es simplemente el Dios para lo que necesito. Lo dijo Bonhoeffer. Lo dijo Dietrich Bonhoeffer. Convertimos a Dios en un medio para lo que necesito. Sencillamente Dios es como el cajero automático, ¿no? Para ir a sacar dinero. O como el gran refrigerador o la nevera que tengo en mi casa. El medio que me provea. Pero mi fin último, mis hijos en primer lugar. Tus hijos no tienen por qué ser tu ídolo. Debes amar, es en el orden de Dios. Que el amor de madre debe ser santificado. Por lo tanto, debe pasar por el orden de Dios. Porque a uno le echan la poesía, que no hay amor como el amor de madre. El amor de Dios es más grande que el amor de madre. El amor de madre es un amor todavía imperfecto, porque es de un ser humano de la raza adánica caída, ¿ya? Y esa persona va a tender a poner sus afectos en sus hijos, y esto no es así. Si no encuentra afecto en su marido, va a tender a poner el afecto en sus hijos y convertirlos en sus ídolos. Y en aras de eso, les hace daño a sus propios hijos. Y le tuve que decir, no, qué pena. Primero tiene que ser el Señor, primero la honra y gloria de Dios. Y eso no quiere decir que uno los ame menos, o que no los ame. Al contrario, cuando uno se pone en el correcto orden de Dios, uno beneficia a todas las demás personas a su alrededor con ese correcto orden. Lo tercero es que debemos tener cuidado con el amor al mundo, en cualquier forma, pues eso es un ídolo. Y vamos a ver 1 de Juan capítulo 2 del versículo 15 al 17. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y miren en Santiago 4:4. Me gusta más el estilo de Santiago porque es más durito todavía. No, es que todavía Juan es como suavecito, ¿no? Pero Santiago, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Imagínense. Y yo fui una persona que tuve un proceso en el cual tuve que también madurar espiritualmente, pero imagínense ustedes una cosa, que en un momento dado los valores del mundo, nunca puedo olvidar que cuando yo llegué a Bogotá, conocí a Adriana Caballero, hija del periodista Caballero que falleció, hermana, ¿no? Muy querida, queridísima, y como yo trabajaba con el nuevo liberalismo y toda la cosa, y eso era un rol allí. Llegué a una reunión en la zona 1 de Bogotá, nunca me puedo olvidar de ese detalle, ¿no? Y llegué y saludé un poco de tipos así, todo mejor dicho, de la crema de Bogotá, caray, no sé qué. Y esas cosas que yo desprevenidamente llegué y les largué la mano, ¿no? Yo venía con una carta de referencia, comenzando porque venía con una carta de referencia muy buena de Santander. Había sido líder de juventud del nuevo liberalismo en Santander, eso era un caché y toda la cosa. Y llegué y dije, Daniel Ardila Uribe. Me dijeron, Uribe, caray. ¿De cuál es Uribe, caray? De una sola. Y de una vez enorgullecerme por el apellido Uribe. No améis al mundo. Yo decía, uy, menos mal que no soy de apellido Tapias. No sé. Uribe, de una vez me sacaron, caray, ¿de dónde vienes, Ana? No, Ana, bien, asóciate con nosotros. De una sola me iban metiendo en el club. Pues, ¿no? No, Ana, y luego me dicen, no, es que tú, caray, me dicen a la salida de la reunión, tiene dos apellidos excelentes. Ardila Uribe. Tiene los dos apellidos más grandes de este país. ¿Por apellidos? ¿La escala de valores de qué? ¡Del mundo! ¡Del mundo! El mundo me decía que me enorgulleciera por eso. El mundo. Y viendo esta danza, este desfile que hay ahora en nombre del cristianismo en Colombia. Hola, y gente, caray, que muy cristiana, no sé qué, pero no se puede perder la Feria de Cali. La Feria de Cali en enero, olvídate, esa no me la puedo perder, hola. ¿Ah? Y la guardan toda, y mejor dicho, acomodé el lugar para gastarse la platica en la Feria de Cali, porque no pueden fallar a la Feria de Cali. ¿Qué es eso? La feria de las vanidades de este mundo. Para gastársela toda en la Feria de Cali. La salsa, la rumba, mejor dicho. Y hay unos que super cristianos, pero no se pueden perder el carnaval de Barranquilla. No lo pueden perder. Pero hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es este asunto? Puede ser que a uno lo lleven, puede ser, ¿no es cierto? O que se dé alguna ocasión, pero no es que es imposible. Yo todos los años, pero lo digo porque lo vi, todos los años yo no puedo perderme este festival. Hola, y si se lo pierden se les va al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren, yo desarrollé ídolos. Yo tenía un ídolo, Luis Carlos Galán era un ídolo para mí. Mi ídolo Jorge Eliezer Gaitán. La cantidad de escritores, Franz Kafka. Hasta que llego a decepcionarme porque todas las ocasiones depresivo. Pero García Márquez, por favor,
Yo me leí como 10 veces la obra 100 años de soledad. Feliz leyéndome el otoño del patriarca y poniendo los puntos, las comas, porque ustedes saben que él escribió ese libro sin ponerle puntos, ni comas, ni signos de puntuación. No, pero a mí García Márquez no, ni me lo toquen. ¿No? Y uno tiende así a desarrollar ídolos de esa manera. ¿Y Dios qué va haciendo con uno? O te decides, no señor, no es Cristo y tal personaje. Yo me leí con pasión, con fruición, claro, lo admiro, Uribe. Coger esos tomos gruesos de los discursos de Uribe, llevármelos bajo el brazo y pasar tardes enteras en esa exquisita lectura. Lo idolatraba, yo decía, Señor, Dios mío, ¿cómo permitiste que perdiera la batalla de Palo Negro en Bucaramanga? ¿Cómo permitiste, Señor? Lo idolatraba. Era un ídolo. A Bolívar, yo lo idolatraba a Bolívar. Todo por muy mejor dicho que resucitara. Para ponernos al frente, lucharíamos contra el imperialismo yanqui, pues, ¿no? Y cuando llego y encuentro la vida real de Bolívar, Bolívar no es un ejemplo para mí. La vida disipada que llevó el Libertador, yo lo estimo, lo que sea, pero él no era un ejemplo para mí. Cuando encuentro la vida del Che Guevara, en su vida personal, cuando llego a leerme un libro que llamaba Manual del Guerrillero, toda la instrucción sobre cómo preparar bombas, sobre cómo atentar, no importando que fueran niños, hogares, lo que fuera. Y yo dije, esto es el compendio ideológico del Che para mí. Dios me lo quitó. Y me lo fue quitando. Dios no tiende su ideología, o su partido, o la causa política por la que uno ama. Un ídolo. ¿Un ídolo? Sí, un ídolo. Yo vi a Luis Carlos Galán muerto. Yo ayudé a preparar el cuerpo de él. Nunca me puedo olvidar, yo estaba allí. Yo llegué y toda la cosa, yo llegué con el antiguo jefe de seguridad de él y llegué allá hasta el anfiteatro del hospital de Kennedy. Y sucede que de pronto apareció un doctor con un megáfono diciendo: todo el mundo se sale, por favor, vamos a preparar el cuerpo del ilustre fallecido, no sé qué. Todo el mundo, por favor, se sale, los que no sean familiares, ¿no? Y yo iba saliendo y sentí un golpe aquí duro en el hombro, alguien que me agarraba y no me soltaba. Y era Antonio Galán, el hermano de él. Y luego él me dice una hermana de él: mira, lo que pasa es que tú sabes, ¿no? Luis Carlos a ti te quería mucho, y no sé qué, y Antonio te tiene afecto, tú eres un tipo muy querido. Y lo que pasa es que Antonio, ni nosotros nos atrevemos a ponerle la mano a mi hermano, porque es mi hermano, y ¿me entiendes? Entonces tú, para que nos ayudes a vestirlo y arreglarlo. Yo hice todo eso. Yo lo vi fallecido. Era un ídolo para mí. Murió, nunca resucitó. Así de fácil. Y eran seres humanos. Él era ¿qué? Un humanista. Un humanista. Que si se convirtió al Señor la tarde antes de que lo mataran, que si no se convirtió, que el testimonio de Eduardo Lucena, que dice que sí, que bueno, lo que sea. Pero él era un humanista. Así de fácil. Un ser humano. Ídolos. ¿Qué tenía que hacer el Señor en lo mío? Quitarme ese ídolo. Y yo tenía que aprender a mirar era hacia el Señor. Todo aquello que embargue nuestra mente, afectos y tiempo en nuestro Dios. Porque mire lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo que embargue tus emociones, lo que embargue tu mente, con toda tu alma, los afectos, lo que embargue nuestro tiempo. Exactamente ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El dinero. Y miren lo que dice Lucas 21:34. Es que me gusta tanto esto. Yo no entiendo por qué nunca me volvieron a invitar de esa iglesia, porque prediqué este sermón. Se puso bravo, fue un gringo. Y le puso, no me importa, eres un bledo. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Este que escribe el Evangelio de Lucas, Lucas era un médico y nos presenta mucho a Jesús como médico. Mucho. En el Evangelio de Lucas se nos presenta mucho a Jesús como médico. Y aquí se puede estar hablando también de los infartos, ¿no? Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonerías y embriaguez y de los cuidados de esta vida, de los afanes, dice la Reina Valera 1960, de los afanes. Y ahí está, llega el momento en que ahí estamos metidos con el dinero y mejor dicho, y el dinero convertido en nuestro Dios. Hay gente que es así. La plata, primero la plata, segundo la plata, tercero la plata y siempre la plata. Siempre. Su Dios es su dinero. Ellos no tienen el dinero los tiene a ellos. Así de fácil. Así de fácil. Y uno dice es que es metálico hasta decir no más. Por eso no tiene amigos. Por eso no tiene relaciones. Todo, la avaricia. ¿No? Y llega el ladrón y mire lo que pasa. Nunca me puedo olvidar el caso de Oliverio Lara, en el Huila y el Caquetá, dueño de gran parte de la extensión del Huila y el Caquetá. Y cómo se hizo esas propiedades con la avaricia. En la época de la violencia liberal conservadora, llegando los pobres campesinos huyendo de las matanzas. Ven, cómpreme la finca, el señor Oliverio Lara, cómpreme la finca. ¿Cuánto vale la finquita? La finquita tiene agua, la finquita tiene café, la finquita tiene caña, la finquita tiene muchas buenas mejoras, tiene buena casita, la casita tiene beneficiadero, ¿qué le puedo de patio y beneficiadero tiene? Para el café, todo eso vale 5,000 pesos, 600 pesos le doy. Y acuérdese que usted tiene hijas y se las pueden violar esos bandidos, y es que yo no tengo más plata. Mentiras, era para hacerse la propiedad así y así. Y cuando viene todo el proceso de la pacificación, hay una pequeña minoría de guerrilleros que no se rinden, que no se entregan, que no entregan las armas, que son los grupos comunistas. Y se forman las FARC por allá del año 64. Se forman las FARC. Y la primera orden que da Manuel Marulanda Vélez, me cogen a ese tal Oliverio Lara. El primer secuestrado que tuvo las FARC. El primero. Sí, señor. Y la orden fue muy clara. Tan pronto el ejército esté cerquita, me lo fusilan. ¿Por qué? Porque había sembrado era odio ese personaje. Su hija, Gloria Lara Echeverri, un amor de mujer, una mujer dadora, generosa, abierta, ¿no? Pero el lastre que había dejado era su papá. Y no dejar ni entrar a un campesino a que bebiera algo de agua y Dios con él. Porque mejor dicho, por la avaricia. Y hay gente así, ese es su dinero, ese es su Dios. Otro caso, las personas. Otro Dios, las personas. Elí y sus hijos. Elí, sumo sacerdote de Dios. Un hombre usado por Dios, un hombre privilegiado. El clan, el linaje de Elí había sido de todos los linajes descendientes de Aarón el escogido. Para estar junto al tabernáculo, frente al arca de Dios. Y sucede que Elí idolatraba a sus hijos. Y en aras de eso era permisivo con sus hijos. Y entonces eso perjudicó su relación con Dios. Eso perjudicó su ministerio. Es más, eso perjudicó a Israel. Porque llegó el momento en que sacaron el arca para que el arca fuera delante de Dios. Y Israel fue vencido y el arca fue atrapada. Todo el daño que eso generó de un hombre insensato que idolatraba a sus hijos. Otro Dios. Nuestro pecado acariciado. Ese pecadito que acariciamos. Ay, eso para todos nos va, porque es la verdad. Uno tiene pecados que uno acaricia por allá, cositas que parecen pequeñas y uno las acaricia, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso de nosotros
Los cristianos. Dice, los cristianos no beben, pero comen. La gula, ¿no? Yo me acuerdo de los regaños de don Patricio porque yo me metía las guayabas arriba, ahí en la finca, allá en la, ¿cómo es que se llamaba? La hacienda, la Majavita. Pecado de gula. No estuvieran esta cosa, este niño tiene pecado de gula, ¿no? Ya es pasarse, pero muchas veces, digamos, si no existe, hay personas para los cuales la comida es su Dios y son toneles, hermano. Toneles. Esa es la verdad. Hay personas que son barriles de cerveza. Viven salen de la quincena y dicen, uy, hay que pagar el impuesto a Bavaria, hermano. Hay que pagar el impuesto a Bavaria. Hágale a beber. Y en la costa yo oí una cosa que me pareció terrible, que es realidad. Y le dice el hombre a la mujer, yo a ti no te debo nada. Yo le debo una tomata a mi compadre fulano para irse 3 días a tomarse la quincena completica. Porque al compadre es al que le debe, y el compadre está primero, y el trago está primero que la mujer y los hijos. Y llegar borracho y escasamente con las moneditas para el hielo, para la cabeza, para el guayabo. Sus vidas un tonel de borrachera. La desgracia. Y es el pecado acariciado. Algún pecado que tengamos acariciado, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro ídolo. Nuestro ídolo. Los problemas. Los problemas, inevitables que vengan los problemas. Y la palabra de Dios lo dice. Es inevitable. Pero llega el momento en que el problema está permanentemente porque no tenemos fe. Y entonces allí está, desde que el día amanece hasta que anochece el problema. Y entonces el problema es nuestro ídolo. Porque dice, amarás al Señor con toda tu mente. Si todo el tiempo estoy pensando en el problema, no, lo que dice es, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y eso fue lo que hizo Ana. Allá fue al tabernáculo y vació su corazón delante de Dios y clamó y gimió y fue escuchada. Ana no puso la mirada en Elí. Dios usó a Elí como un instrumento. Dios lo usó. ¿Por qué? Porque el tipo estaba ahí, el hombre, el gran sacerdote estaba ahí cerquita y la vio, la tuvo por borracha, la malinterpretó. Ella le aclaró y él la bendijo. Y sucede que la bendición del sumo sacerdote no podía ser invalidada. Y fue el instrumento que Dios usó para abrir de esa manera el vientre de esa mujer. Y de esa manera Dios le respondió. Ese fue el pequeño detalle porque él la bendijo. La bendijo el sumo sacerdote de Israel. Muy indigno el sumo sacerdote, pero sumo sacerdote de Dios al fin. ¿Y qué pasó? A Ana Dios le respondió, pero ella echó la carga fue sobre el Señor, y nosotros no echamos la carga sobre el Señor, y nos llevamos el problema nosotros a cuestas, un norteamericano, campesino, iba conduciendo su camioneta por cierta carretera, y encontró una señora que llevaba una carga grande, y le dijo, oh señora, súbase, y la subió, pero la señora subirse con la carga encima. Dijo, señora, suelte la carga. La camioneta lleva la carga y la lleva a usted. Y así es el Señor. El Señor lleva el problema y me lleva a mí. Pero me es tan difícil en la práctica llevar esto, que el problema me convierte en mi Dios. El problema. Y se da el caso el doctor David Allen, discípulo de Víctor Frank, es un fiel cristiano, psiquiatra, es un profesor de psiquiatría en los Estados Unidos, y él dice que él siempre tenía una paciente, una señora que se decía cristiana, siempre llegando a su consultorio para hablar de su marido borracho, de su hija medio libertina y de su hijo drogadicto. Siempre la misma cosa. Ay, aquí estoy confiando en Dios.
y no sé qué. Y siempre hablándole de lo mismo. Entonces le digo, señora, quiero decirle lo siguiente. Le tengo malas noticias. El Señor no es su Dios. Su problema es su Dios. ¿Por qué me dice eso, Señor? Doctor, porque no sé qué. Porque aquí la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y sucede que usted lo que es corazón, mente y alma los tiene embargados en el problema de su casa. Así que su problema es su Dios. Todo el tiempo usted está hablando de su problema. Y si usted todo el tiempo está hablando de su problema es su Dios. Así de fácil. Cuando andamos en la escala de los sentimientos y las emociones y no de los principios, eso se vuelve nuestro Dios. Eso. Sucede que los sentimientos son buenos. Dios nos creó con sentimientos. Por ejemplo, incluso el sentimiento, la emoción, sentimiento, en el caso ya de las emociones, la ira no es mala. Lo malo es la ira descontrolada, eso es lo que es malo, pero Dios nos dio la facultad de sentir ira. Una ira bajo control. Uno se tiene que indignar. Uno está viendo las noticias, uno se indigna. Hola, este tipo desgraciado, mire lo que hizo con esa niña de 5 años, hola. A uno le da indignación, ¿o no? Qué triste cuando ya nos sentimos indignación por la infamia, ¿no? Y ver muchas veces así, ¿no? Y estar viendo el atropello y así. No, uno se indigna. Esa indignación, esa ira bajo control y bajo el control de Dios es buena. No es mala. ¿Ya? Los sentimientos no son malos. Ni yo soy enemigo de los sentimientos. De por sí tengo sentimientos. ¿No? Sino que todo esto debe estar bajo el control de Dios. Por lo tanto, tiene que estar ajustado dentro del orden de los principios. Los principios. Voy a poner el ejemplo para que quede muy claro. El elemento básico del tren es la locomotora. La locomotora es la que debe guiar al tren, no los vagones. De una u otra forma, los vagones van colinchados a la locomotora. Y hay alguien que está allí en la locomotora, que es el maquinista, que es el que debe llevar todo el control. Todo el control lo debe llevar él. Sucede que los principios, la verdad bíblica, Dios y Dios por su Espíritu Santo son la locomotora y Dios es el maquinista. Los sentimientos y las emociones son los vagones. ¿Ya? Cuando los vagones gobiernan el tren, ¿qué pasa? El tren se descarrila. La que debe guiar es la locomotora y el maquinista tiene que ir mirando velocidad y todo, y tiene que saber ir aplicando frenos y toda la cosa para guiar el tren en el orden que es. Y así son los principios. No nos gobernamos por los sentimientos ni por las emociones, sino por los principios. Que quede muy claro, ¿no es cierto? Los principios son los que deben gobernar nuestra vida. Cuando uno va al río, ¡ay, qué lindo este río cristalino en general! Cuando el río se sale de madre, cuando el río se sale de madre y arrasa con fincas, ganado, de todo, se lleva pavor, siente uno con el río. Y así es cuando los sentimientos se desbordan. Nunca debemos dejar esto, que sean los sentimientos los que nos gobiernen, ni las emociones. Jamás. Siempre deben ser los principios. Los sentimientos y las emociones son buenas, pero dentro del orden de los principios. Porque yo recuerdo una canción incluso de salsa, ¿no? Que dice que no haya que hacer, que mi corazón me dice que sí, pero mi conciencia me dice que no. Pues no, sencillamente prima la conciencia. Este es el orden de Dios. Ahora, cuando miramos bien las cosas, todo aquello que gobierna nuestra vida en algún área, ese es nuestro Dios. Temores, vanidades, egoísmo,
afanes, codicias, ambiciones. Eso se apodera de nosotros. Y al apoderarse de nosotros se convierte en nuestro ¿qué? En nuestro Dios. Eso se convierte en nuestro Dios. Personas gobernadas por el temor. El temor es su Dios. Gobernadas por el temor. Hasta casi llegar a una histeria. Del temor. Entonces el temor es su Dios. Temor a que llegue la noche. Temores. Temores a que llegue la vejez. Temor a que se vayan los hijos. Temores. Temores. No puedo. Y comienzan a depender del hijo o de la hija. Pero ya llegará el momento en que ellos van a querer casarse, se van a querer ir, se van a ir. El síndrome del nido vacío. Los hijos son prestados. Egoísmo. Si el egoísmo lo gobierna, el egoísmo es su Dios. Todo aquello con lo que pretendemos manipular a Dios, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Mire, manipular a Dios. Manipular a Dios. Entonces llego yo y voy y doy. Y lo digo porque está pasando. Es que por favor, la iglesia evangélica convertida en la nueva Roma. Entonces yo voy a pactar con Dios. Para que Dios me haga esto. No, para eso me voy yo a la décima a pagar promesas. Sí, igual. ¿Cuál es la diferencia? La iglesia romana, esa sí es la que vende indulgencias, esa sí es la que vende la gracia de Dios por plata. Pero nosotros no. Igual, es lo mismo. Pero es para doblarle el brazo a Dios, para que Dios haga lo que yo quiero. Eso es tentar a Dios. No es correcto. Lo que Dios da, lo da de gracia. De gracia de principio a fin. Lo que debo hacer es orar, clamar, confiar. Esperar en Él. Pero pretender doblegar a Dios, manipular a Dios es pecado. Todo aquello de lo que somos despojados por Dios para dar más y mejor fruto es nuestro ídolo. ¿Por qué nos lo quita Dios? ¿Por qué nos quita Dios algo que nos cuesta? Porque de pronto ese es nuestro ídolo. Y por lo tanto es un obstáculo. Mejor dicho, todo aquello que impide que demos fruto y que haya consagración genuina en nuestras vidas, ese es nuestro ídolo. El televisorcito, hermano. No me puedo perder el programa, no me puedo perder la novela. No me la puedo perder. Y sucede que esa novelita te está quitando el tiempo para la hora de oración. Y entonces es un pequeño ídolo, pero es un ídolo. Y cuesta decir apago, porque voy a abrir mi Biblia, voy a sentarme con la familia, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a orar. Y a uno le dicen es que no tengo tiempo. Pero sucede que sí hay tiempo para la telenovela. Y entonces ese es nuestro Dios. Y el Señor tiene que de pronto dañar el televisor, tamaño daño, para que no haya telenovela, para que podamos buscar la presencia de Dios. Todo aquello que impide que estemos dispuestos para Dios, ese es nuestro ídolo. Lucas 1:17. Imagínense ustedes, todo lo que impide que estemos dispuestos. Es que aparece un personaje, ¿saben cómo se llama? Lo identificó Carlos Stud. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo preparado, un pueblo dispuesto, un pueblo apercibido. Pero hay un personaje que se llama te ruego que me des por excusado. ¿No? Te ruego que me des por excusado. Y esto sí que es impresionante. Y en la iglesia, tremendo. Porque uno dice, Señor, envía obreros a la mies, Señor. Señor, yo necesito, Señor, alguien que yo pueda mandar a tal parte que lo podamos, no nada. Y entonces uno, con fulano, no puedo porque tal cosa. El otro, no puedo porque tal cosa. Yo recuerdo que muchas veces cuando estaba yo en Casa sobre la Roca, yo iba a salir para Casa sobre la Roca y me llamaba Mario Gómez. ¿Te acordarás, Conce? Valiente, lo necesito, hermano. Véngaseme ya. Lo necesito para que me venga a predicar aquí. No tengo más a nadie.
Pero una cosa, el soldado en el orden de Dios debe estar dispuesto para lo que el Señor diga, para lo que el Señor mande. Cuando era con el hermano Colin no me decía a mí, vamos, hermano Daniel, ¿usted quiere ir conmigo? No, vamos, querido, ya, vamos conmigo, vamos para Girardot, vamos a la iglesia de Lorenzo Emery. Y era ya, no, yo no tenía más que decirle que sí, Señor. Y cuando me llamó al instituto bíblico, lo que me dijo fue, querido, tienes clase tal día, tal hora, en tal lugar. Y me dijo esto, querido, yo no pago nada. Y yo tenía que pagar 5 años, enseñé yo gratis. No me pagaba 5 centavos del hermano Colin. 5 años yo haciendo eso. Imagínense. Pero era al orden. Porque uno tiene que estar dispuesto para lo que el Señor mande. Y entonces tiene que haber disposición. Y si hay algo de mi vida carnal, de mi vida mundana, que es un obstáculo, eso es mi ídolo. Todo aquello en lo cual el Señor Jesús nos dice, el que ama más a quien, padre, madre, hijo, bueno, no es digno de mí. Eso es nuestro ídolo. Lo vemos en Mateo 10 del 37 al 38. Y entonces queda muy en claro algo. Hay disposición nuestra para Dios, en verdad, o estamos jugando a ser el ejército de Dios. Es un peligro. Soldados no disponibles es un peligro. El soldado lo puede llamar el capitán o el sargento a las 2 de la mañana y tiene que estar, Señor, sí Señor, firme como usted ordene, como usted mande. Lo que usted diga, sí Señor. Pero eso de que no puedo, en el ejército no hay tal cosa. Y en el ejército de Dios tiene que haber disposición para el Señor. Y hay otra cosa. Estamos pretendiendo darle a Dios la forma de nuestro ídolo. Sí, Señor. Miren esto. Toda forma de mundanalidad que nosotros pretendemos acoplar con lo de Dios es un ídolo. Yo quiero acoplar lo mío con lo de Dios. Formas sensuales de alabanza. La alabanza salsera. Es que yo soy cristiano salsero. Y entonces mi iglesia tiene que ser salsera. Lo de mis gustos y hábitos mundanos tiene que acoplarse con lo de Dios. Sucede que no. Y si lo de Dios y lo del mundo son incompatibles, prima lo de Dios sobre lo del mundo. Hay otra cosa. Mi ideología. Que yo soy cristiano marxista. ¿Cómo así? Mirando yo las estadísticas de encuestas en los Estados Unidos, donde el 40% de los ciudadanos norteamericanos llegan a considerar que uno puede ser cristiano y ser comunista. ¿Cómo es eso? O soy cristiano o soy comunista. Pero no puedo ser las dos cosas. No puedo combinar lo uno con lo otro. Sola escritura. Solamente lo que sea de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta hora. El tiempo ha pasado, Señor. El tiempo ha pasado, oh Dios. Pero aquí estamos en disposición para ti, Señor. Padre, te pedimos en esta hora el perdón de nuestros pecados. Yo el primero, yo soy el primero. Soy el primero, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, amor y consagración. Señor, satúranos la vida de amor, y de consagración. Que en nuestra vida haya consagración para servirte. Heme aquí, yo estoy dispuesto, Señor. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, que en nuestra vida haya amor